la FIFA tomó una decisión más que importante, que afecta directamente a la convocatoria de cara a Qatar 2022. Bienvenidos a todos, el placer de siempre, reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. En el último Congreso FIFA se estipuló que la convocatoria de jugadores no va a ser de 23 como venía siendo en los mundiales pasados, sino que se amplía a 26 convocados. Esto afecta directamente a la selección de Lionel Scaloni, sobre todo porque siempre se habló de un grupo conformado y depurarlo iba a ser una complicación para llegar a 23 jugadores. Las listas habituales de convocados para eliminatorias eran de 26, 27, 30 jugadores. Llegar a 23 era dejar muchos jugadores que habitualmente son parte del seleccionado argentino fuera de la cita máxima, que es Qatar 2022. Metámonos en la conformación de estos 26 jugadores. ¿En qué estado está esta lista y cuánto hay de seguro, de inamovible? ¿Cuántos jugadores están prácticamente adentro y cuántos tienen que pelear por un lugar dentro de esta lista de 26? Empecemos por los arqueros. Dentro de los arqueros, creo yo que el único arquero totalmente seguro es Emiliano Martínez. Después hay dos lugares más que se disputaría entre Franco Armani, Jerónimo Rulli, Juan Musso y Esteban Andrada. Hoy por hoy, de estos 4 arqueros, si Scaloni tendría que elegir a 2, uno seguro sería Armani y el otro se disputaría entre Jerónimo Rulli y Juan Musso. Hoy da la sensación que al haber jugado Jerónimo Rulli el último partido de la selección argentina y haberlo hecho bien, podría sacarle unos pasitos de ventaja al ex arquero de Racing. Pasemos a los defensores. ¿Qué es lo que tenemos seguro de la lista de 26 que van a ir al Mundial? Cristian Romero del Tottenham, Nicolás Otamendi del Benfica, Nahuel Molina del Udinese, Marcos Acuña del Sevilla, Germán Pesela del Betis y Lisandro Martínez del Ajax. 6 jugadores que están totalmente seguros dentro de la lista mundialista. Quedan 2 lugares para ocupar dentro de los defensores. Y hoy por hoy la ventaja es muy avanzada para Gonzalo Montiel del Sevilla y para Nicolás Tagliafico del Ajax. Pelean un poco más de atrás Juan Foyt del Villarreal, Lucas Martínez Cuarta de la Fiorentina, Facundo Medina del Lens de Francia y Nehuen Pérez del Udinese. Antes de continuar, quiero invitarte a que te descargues OneFootball. ¿Por qué? Porque se ha convertido hace muy poquito tiempo en la plataforma oficial del fútbol argentino. Ha llegado a un acuerdo con la AFA donde vas a poder conocer a través de OneFootball noticias oficiales de primera mano, todo lo que tiene que ver con el mercado de pases. Te dejo el link en la descripción para que te descargues la aplicación, o si estás en una computadora o una tablet podés escanear el código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball estarás al día con todo lo que pasa en nuestro deporte. Ahora sí, continuemos. También se habla de una posibilidad de sumar un 9º defensor y dejar la lista de atacantes con 7 hombres. Ese 9º defensor se disputaría entre Juan Foyt y Lucas Martínez Cuarta. Pero tenemos que decir que en la actualidad lo que más fuerza tiene es una lista de 8 defensores, que hoy la completarían Montiel y Tagliafico, pero que hay 4 nombres más peleando por cerrar esta lista de 8 defensores. Hay que ver qué hace Scaloni en esta zona del campo de juego, porque siempre en las listas de 23 jugadores se hablaban de uno por puesto fijo y el resto polifuncionales dentro de la defensa. Jugadores que pueden actuar como central de uno u de otro lugar y algunos que pueden ser central o lateral. Por eso meto a Foyt, meto a Medina en esta competencia, porque son jugadores polifuncionales dentro de la defensa. Pasemos al mediocampo. Hay 5 nombres que se repiten habitualmente en las listas de Scaloni, que son Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid, Leandro Paredes del Paris Saint-Germain, Giovanni Lo Celso del Villarreal, Guido Rodríguez del Betis y Papu Gómez del Sevilla. 5 nombres que saben hoy que van al Mundial. Papu Gómez el último en meterse dentro de esta zona de confort que tiene la lista de Scaloni de cara al Mundial de Qatar, porque siempre lo teníamos como un atacante, empezó a tener más presencia en la mitad del campo de juego y ha demostrado en cancha que es un hombre más que útil en la zona más medular, cerquita de Paredes, dando una mano lateral y siendo ese hombre creativo, apareciendo por momentos como enganche, iniciando como interior izquierdo. Quedan 2 lugares para completar la lista de mediocampistas. Ezequiel Palacios del Leverkusen y Alexis McAllister del Brighton parece ser hoy
los jugadores que tienen algo más de ventaja sobre Nicolás Domínguez, sobre Manuel Lanzini y sobre Roberto Pereira. Este último estuvo en la última prelista de la selección argentina, pero no llegó a la lista definitiva. Si hubiésemos hecho este análisis un par de años atrás, Palacios era un nombre que hubiésemos ubicado en la lista de los seguros, pero ha perdido terreno por cuestiones de lesión y por la aparición de otros jugadores que lo están haciendo muy bien. Quizás hoy el lugar de Papu sería de Ezequiel Palacios. A Ezequiel Palacios hoy lo tenemos que ubicar en este sector más dubitativo que tiene la consideración de Scaloni junto a Alexis McAllister. El caso de Alexis es que ha ganado terreno. Era un nombre que estaba fuera de la selección argentina y con lo hecho en lo que va este 2022 ha ganado enteros para meterse dentro de lo que puede ser la lista definitiva de 26 nombres. Domínguez es un jugador que se tuvo que operar y esa operación hizo que no pueda estar en las últimas convocatorias de Argentina. A pesar de eso, era un nombre que aparecía en las listas y tenía poca participación en cancha. Por eso creo que hoy el lugar de Domínguez está ocupado por Alexis McAllister. Y Lanzini es un nombre que se ha sumado en la última convocatoria, que no tuvo minutos, pero que estuvo con el grupo y pudo entrenar. Pasemos a los atacantes. Empecemos primero por los 5 fijos que tiene esta lista de 26 convocados, que son Lionel Messi del Paris Saint-Germain, Lautaro Martínez del Inter de Milán, Ángel Di María del Paris Saint-Germain, Nicolás González de la Fiorentina y Joaquín Correa del Inter. Esos son los 5 nombres más seguros que tiene esta lista de convocados. Quedan 3 lugares a rellenar y hay una lista de 8 nombres para ocupar esos 3 lugares. Es quizás la zona de la lista que tiene más dudas de cara a lo que va a ser el próximo mundial. Julián Álvarez de River, Ángel Correa del Atlético de Madrid, Lucas Ocampos del Sevilla, Paulo Dybala de la Juventus, Lucas Boyé del Elche, Emiliano Buendía del Aston Villa, Giovanni Simeone del Hellas Verona y Lucas Alario del Leverkusen. Este último lo vuelvo a meter en la consideración porque su nivel ha mejorado. Está teniendo más presencia de gol y está siendo importante para el Leverkusen y es un jugador que a Scaloni le ha gustado a lo largo de todo su proceso. En un momento hablábamos que era el suplente claro de Lautaro Martínez. Hoy por lesiones ha perdido ese lugar de privilegio tanto en su club como en la selección argentina. Si hoy tenemos que hablar de 3 nombres que acompañarían a los 5 fijos, hablamos de Julián Álvarez, de Ángel Correa y pongo a Lucas Ocampos. La cuestión es que Lucas Ocampos es un jugador que no ha tenido buenos desempeños en los últimos partidos que ha jugado para la selección argentina. Por eso es donde empiezo a dudar en lo que puede llegar a ser Scaloni. Si sumar el 8º atacante o sumar un 9º defensor que podría ser Martínez, Cuarta o Foyt. Por eso creo que no tenemos esta certeza dentro de la selección argentina. Dentro de estos atacantes tenemos el nombre de Paulo Dybala y no es un nombre más dentro de una lista de selección argentina. Paulo Dybala es un nombre fuerte, un jugador top mundial que cuando está pasando su mejor momento coincide con una lesión y eso hace que su presencia dentro del seleccionado argentino sufra algunas alteraciones. Quizás este lugar que estamos hablando, que hoy lo ocuparía Lucas Ocampos, con un buen Dybala en lo que queda de esta temporada y en el comienzo de la siguiente puede quedarse con ese lugar. Sinceramente sería extraño ver una lista de 26 nombres en los que no esté Paulo Dybala en ella, pero no escapa a la realidad. La realidad es esa, la realidad es que Dybala hoy no ha podido demostrar que esté por encima de los nombres que habitualmente maneja Scaloni. Por eso no es una crítica al entrenador, sino que es más una invitación a que Dybala recupere el nivel que sabemos que puede dar. Necesitamos jugadores como Dybala en esta lista para cargarla de jerarquía, para tener este segundo Messi en el banco de suplentes que pueda darnos juego y darnos talento. Si tenemos que armar una lista de 26 convocados para Qatar, no habría sorpresas. Todos los que seguimos a la selección argentina habitualmente tenemos claro cuáles son los nombres que a Scaloni realmente le gustan, los nombres que consideran y los nombres que le ha soltado un poquito la mano en el último tiempo. No se convierte en una dificultad armar esta lista de 26 nombres. Y teniendo en cuenta que van a quedar 2 convocatorias previas al Mundial, difícilmente veamos una cara nueva a lo que estamos viendo en las últimas citaciones del entrenador del seleccionado argentino. Me gustaría que vos opines de esta consideración que estamos viendo que tiene Lionel Scaloni de cara a lo que va a ser la convocatoria al próximo Mundial. Te invito a que pases por el podcast donde estamos subiendo semanalmente media hora de selección argentina. Agradezco a todos los que están colaborando con el canal.
de manera económica o compartiendo este contenido para que le llegue a mayor cantidad de gente. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.